7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, bienvenidos jóvenes a nuestras clases en el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, para lo cual hacemos la bienvenida a todos los estudiantes y vamos a proyectar la pantalla completa para poder iniciar con el presente curso. Hoy día vamos a hacer nuestro proyecto participativo y por favor también, ¿no? Deseo la participación, ya que hay algunas preguntas que debemos contestar. Bien, estoy haciendo la proyección de la pantalla completa, espero que ya esté listo. Yo creo que sí. Me avisan, jóvenes, si no se ve. Ya, entonces el título de hoy es Construimos un país libre de discriminación, ya, con una ciudadanía crítica y activa. Ese es el título de la experiencia de aprendizaje número 5. Y el título del área de hoy día es la actividad número 11. Diseñamos nuestro proyecto participativo. ¿Ya? Las áreas que están unidas es comunicación, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, matemática y ciencia y tecnología. La competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. El producto en esta semana, ya lo debes tener, es la exposición argumentativa de la implementación de un proyecto participativo que promueva la erradicación de la discriminación en nuestra comunidad. Y justamente vamos a avanzar el proyecto participativo el día de hoy, por eso hoy día es muy importante. Bien, luego tenemos el criterio de evaluación, es diseña el proyecto participativo. Ya lo vamos a tener listo si lo diseñamos para combatir una forma concreta de discriminación que ocurre en su localidad. Claro, no nos podemos ampliar tanto con nuestro proyecto, solamente buscar de combatir una forma concreta, ¿ya? Actividad número 11, bueno, es la actividad, diseñamos nuestro proyecto participativo a partir de su opinión personal y de las conclusiones. Es por eso que voy a preguntar a las que se lleguen y a las que se llegaron en la actividad anterior. Los estudiantes diseñarán de forma colaborativa un proyecto participativo, ¿ya? El fin de dicho proyecto es enfrentar un problema específico relacionado con la discriminación en su comunidad local. La tarea, diseñar, evidentemente, ¿no? Diseñar de forma colaborativa, todos vamos a diseñar un proyecto participativo para enfrentar un problema específico relacionado con la discriminación en su comunidad local. Bien, la formulación de un proyecto tiene, se puede decir, estos pasos. Formular un proyecto o actividad es imaginar y ordenar los diferentes pasos de la acción futura por medio de actividades ordenadas. Debemos tener el problema, ¿no es cierto? ¿Qué objetivos? Los objetivos deben ser claros y alcanzables, medibles, ¿no es cierto? Las actividades o tareas o acciones. Para esto también debe haber recursos humanos, o sea, somos nosotros los recursos humanos. Financieros, hay que ponerlo también si es necesario, ¿no? Y físicos. Indicadores. ¿Qué indicadores va a tener? ¿Qué características o propiedades va a tener estas actividades? Y la solución. Estos pasos se van a implementar justamente con los pasos 1, 2 que nos está proponiendo también en la presente clase. Bien, tenemos nuestra situación significativa, ¿no es cierto? Hay que darle lectura una vez más para poderlo tener presente. Y nos dice, el Perú es un país respetuoso del Estado de Derecho, eso es lo más importante. Es decir, promueve que se reconozca y valore la diversidad en cada una de las personas que viven en el territorio.
de quienes piensan diferente y poseen características culturales y saberes ancestrales distintos, pero que tienen una historia común. Asimismo, se encarga de promover la práctica de la interculturalidad y la convivencia armoniosa con igualdad de oportunidades, sin discriminación y de la mano con la naturaleza. Sin embargo, ocurre que muchas veces las personas no actúan como lo hemos descrito anteriormente, sino que solo piensan en sus intereses particulares y no en el bien común. Ante ello nos preguntamos, ¿qué argumentos nos permitirían proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Diseñamos nuestro proyecto participativo. Hola, en la actividad anterior deliberamos sobre la discriminación. Ahora es momento de diseñar nuestro proyecto participativo para contribuir con la erradicación de la discriminación en el Perú. Bien, entonces para realizar esto, implementamos acciones para enfrentar el problema de la discriminación. ¿No es cierto? Vamos a recordarnos de lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Mira, a lo largo de la experiencia del aprendizaje, constatamos que el problema de la discriminación afecta a todos. Por eso, como adolescentes, debemos involucrarnos y tomar acciones para erradicar el problema. En esta actividad continuaremos con la elaboración del proyecto participativo. Recordemos, ¿ya? Primero recordemos los pasos de un proyecto participativo. 1. Identificación y selección del asunto público. Ya, ese es uno. Vamos a identificar y seleccionar el asunto público. En este caso es y se trata sobre la discriminación. ¿Ya? El segundo paso es la indagación y sistematización de la información. En las clases anteriores hemos indagado, hemos visto los casos tanto hablado, escrito y en video sobre esta problemática. Y ahora vamos a entrar a los pasos 3, el diseño del proyecto participativo. Y luego veremos cómo lo ejecutamos. Y finalmente debe venir también una evaluación y reflexión del proyecto participativo. Ya, estos son los 5 pasos que debemos seguir, que debemos realizar de preferencia en la clase hoy día 1, 2 y el paso 3. Y luego mañana seguro estamos viendo sobre la ejecución y sobre la evaluación y reflexión. Entonces, nos dice, en las actividades iniciales identificamos y seleccionamos el asunto público, ¿no es cierto? De la discriminación, el cual ¿no? Es importante y urgente y es comprometernos con proponer soluciones. ¿Ya? Alguien está enviando, a ver, mensaje, no sé. Vamos a ver. Bueno, el WhatsApp está un poco lento aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. ¿Quién está enviando los mensajes con la finalidad? Allá, Eli. Eli posiblemente no puede entrar. Vamos a ver. Ya, está enviando la tarea Eli. Ya. Eli, muy bien, ya no te preocupes. Vamos a revisar. No se preocupen. Quienes falten también enviar la tarea, por favor, envíen nomás. Y hoy día ya estamos avanzando este paso muy importante, ¿ya? Lo importante, ¿no? Vamos a completar nuestro esquema en el cuaderno. Es por eso que le pedía que traiga un cuaderno lapicero. En su tablet también hay un programa Smart Office. Bueno, es una especie de Word. Y también ahí se puede escribir y se puede completar. Eso se encuentra en la tableta, ¿no es cierto? Y también lo podemos hacer escrito, si tienen PC, con la PC, ¿no es cierto? En el programa y si gustan en el Smart Office, dependiendo de que ustedes estén manejándolo muy bien y se puede realizar, ¿ya? Si tienen un cuaderno, ahí mejor para que no estén buscando algunas, ¿no? Algunas,
Tal vez tengan unos inconvenientes, pero es lo mismo, ¿no? Es como un paquete de Word, ¿no? Algo fácil de usar y simplemente lo envían también, ¿ya? No hay que preocuparnos de eso, no es algo especial. Y entonces vamos a hablar sobre la discriminación que puede producirse por motivos, ¿no? ¿Qué motivos? Raciales, religiosos, sexuales, de factor genético, de filiación, de edad incluso, ¿no? De discapacidad, ¿no? De idioma, de identidad étnica, cultural, de indumentaria, de opinión política u otra índole, o de condición económica, ¿ve? Cuántas formas, ¿no es cierto? Como vemos, se manifiesta de diferentes formas para nuestro proyecto participativo. Debemos elegir una de estas formas de discriminación. Entonces, les pido, ¿no? Hay que elegir una de estas formas de discriminación que más se ven en su comunidad. A ver, jóvenes, elijan, quisiera que ustedes elijan qué tipo de discriminación eh, elegimos para nuestro proyecto participativo, ¿ya? Puede ser racial, o sea, lo que se ve más, ¿no? ¿Qué cosa más se ve? Puede ser de condición económica, religioso, ¿no? Factores genéticos, de filiación, de edad, de discapacidad, de idioma, de identidad étnica, cultural, etcétera, indumentaria, opinión política, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo vamos a subrayar, a ver, vamos a subrayarlo con algo más resaltante y listo. Acá, raciales, motivos, por motivos, esto también raciales, ¿no es cierto? Ya, jóvenes. Entonces, elijamos, a ver, hablen, participen, jóvenes, por mayoría, qué tipo de discriminación debemos elegir. Y bienvenido a todos los estudiantes. El día de hoy estamos en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y estamos haciendo lo siguiente, ya hemos visto los pasos que necesitamos, vamos a identificar, estamos aquí en el paso 1, identificar y seleccionar el asunto público, y ya sabemos que el asunto público es sobre la discriminación, pero nos está pidiendo qué motivo de discriminación, ¿ya? ¿Me entienden? ¿Qué motivo? Hay que elegir una, no podemos hacer todo porque sería un proyecto muy grande, enorme, ¿no es cierto? Y eso no lo vamos a poder realizar. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no es cierto? Hay un dicho que dice eso. Entonces, para eso hay que ser específicos. A ver, ¿qué motivo escogemos? Racial, religioso, sexual, de factor genético, de filiación, de edad, porque hay discriminación sobre eso, ¿no? De discapacidad, de idioma, de identidad étnica, de identidad cultural, de indumentaria, de opinión política u otra índole que se nos pueda ocurrir, o de condición económica. A ver, jóvenes, les pregunto, ¿qué tipo de discriminación desean elegir? ¿Qué motivo de discriminación? A ver qué nos dice Gemima, qué nos dice Yorli, Julia, qué nos dice Jocelyn. ¿Qué motivo de discriminación elegimos? ¿Qué más se ve? Marcos, Eli, a ver, ¿qué motivo de discriminación elegimos para nuestra clase? A ver, hablen, jóvenes. Les, les pido su participación. Vamos a poner los puntos respectivos, ya saben, estamos en eso. A ver, ¿qué motivo de discriminación quisieran hacer? A ver, lo subrayamos. Y de esa manera nosotros podemos avanzar luego las actividades 4 a 10. La vamos a analizar y sistematizar la información sobre el problema de discriminación desde diferentes ópticas, y ahora tenemos el reto de diseñar nuestro proyecto participativo. ¿Ya? A ver, avísenos, jóvenes. ¿Se ocurre algo? Racismo. Racismo, Yorli Caruaricra. Muy bien, puede ser racismo. A ver, vamos. Entonces acá racial, dicen, ¿no? Racial o de identidad étnica y cultural, ¿no? Racial. A ver, vamos a poner acá racismo, lo que has manifestado
lo vamos a subrayar de otro colorcito, por ejemplo, rojo, ya. Entonces, ya tenemos una propuesta. ¿Quién más nos quiere proponer, Yorli? A ver, otra participación aparte de nuestro estudiante Yorli. Tal vez tenga también otra opinión y de ahí llevamos a votación, o si no, avanzamos con racismo. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Ya? A ver, escríbeme, si no se puede hablar, escríbeme por el chat. Ya, tenemos el chat para chatear con todos y de esa manera ustedes pueden escribir y enviarnos lo que más deseen realizar en esta clase. Bien, como tenemos solamente una propuesta, vamos a continuar y avanzar. Nos dice que la discriminación puede ser por motivos raciales, el racismo, ¿ya? A ver, veamos con eso, a ver cómo nos sale nuestro proyecto, ¿ya? Para ello, vamos a ir completando el siguiente esquema en el cuaderno o en el Smart Office. En el cuaderno, ¿ya? En el cuaderno, y vamos a intercambiar ideas con todos, ¿ya? Compañeros y compañeras, todos. Entonces, este es el esquema del proyecto participativo. Paso 1. Primero vamos a identificar, o sea, el paso 1 que hemos puesto acá, este es el paso 1 y este es el paso 2. Identificar es el 1 y indagar es el 2. Entonces, en el paso 1, ¿cuál es el asunto público que identificamos? Nos pregunta. ¿Ya? Entonces, esa pregunta tenemos que responder porque ya estás haciendo tu proyecto. Este cuadro, cuando termines de realizar, ya va a estar casi listo tu proyecto para que puedas exponer, va a estar listo para que puedas argumentar y exponer un proyecto participativo del tema que hemos elegido. Entonces, aquí yo tengo la primera pregunta, paso 1. El paso 2 es ¿por qué es importante involucrarnos en este problema? Tienen que decírmelo hoy día eso, por eso les pido su participación. Y la indagación y sistematización de la información es el paso 2, ¿no es cierto? Paso 2. Pero para indagar vamos a responder todas estas preguntas. Miren, ¿cómo se manifiestan las actitudes de discriminación en nuestra comunidad? Eso responde a matemática y así, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar con este esquema, ya les hice ver y acá yo tengo un esquema que lo he realizado rápidamente y nos dice esquema del proyecto participativo, lo voy a poner aquí, acá, entonces vamos a poner mayúscula, esquema del proyecto participativo. Vamos a dar un colorcito y también vamos a poner un tipo de letra. Ya, entonces miren, ya vamos a avanzar nuestro proyecto participativo. Les pido que por favor todos ustedes intenten realizar o tomar notas, las notas respectivas para poder tener listo el proyecto participativo. Listo. No, está mal escrito. Esquema con ese, esquema, listo. Y vamos a poner el diseño. Acá vamos a borrar esta partecita y ya lo tenemos listo. Bien, jóvenes, entonces, la primera pregunta, paso 1, el paso 1 tiene dos preguntas, ¿no es cierto? Tiene dos preguntas y el paso 2 tiene varias preguntas. Entonces, paso 1. ¿Cuál es el asunto público que identificamos, jóvenes? ¿Ya? A ver, ¿cuál es el asunto público que identificamos? Respondan, jóvenes. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el asunto público que identificamos? ¿Qué nos dice Jocelyn? A ver, Jocelyn, ¿qué asunto público identificamos ahorita? ¿Tienes alguna idea, Jocelyn? Profesor, ¿cómo no le entendí muy bien la pregunta? La pregunta es, mire, para realizar nuestro proyecto participativo, nos dice cuál es el asunto público que identificamos. Y es este mismo, ¿no? ¿Cuál es el asunto público que identificamos? Estamos en este paso 1, ¿no? Estamos identificando. ¿Saben qué? Uno de sus colegas dijo, Racismo, profesor. el racismo, sí. Tienes razón, muy bien, ¿no?
uno de tus colegas sugirió que podemos tratar este tema. El asunto público es la discriminación, ¿no? O por raza, por motivos raciales, vamos a poner entonces. Mira, ya identificamos y vamos a poner lo siguiente. En esta partecita paso 1, acá no lo puedo escribir, por eso lo estoy haciendo aquí abajo. ¿Cuál es el asunto público que identificamos? Entonces, la discriminación, eso va a ser la discriminación por motivos raciales, ¿ya? Por motivos raciales, ¿sí? Entonces, ya estamos llenando, mira, nuestro esquema de proyecto participativo. Terminamos la clase y ya lo tenemos listo, la tarea, jóvenes, ¿ya? Entonces, tomen nota, ¿ya? Entonces, ya tenemos cuál es el asunto público, cual ya está respondido, ¿ya? Ya está respondido. Ahora, pregunta número 2, dice, ¿por qué es importante involucrarnos en este problema? A ver, díganme, jóvenes, ¿por qué es importante involucrarnos en este problema? Marcos, a ver, Marcos, ¿qué nos dices? ¿Por qué es importante involucrarnos en este problema? Marcos, ¿tienes una idea? ¿Por qué es importante involucrarnos en esta problemática, ¿no? De la discriminación por motivos raciales? Es un problema, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que es importante involucrarnos en esto? ¿Qué nos dices, Gemima? ¿Por qué es importante involucrarnos en este problema? A ver, Eli Torres Rojas, ¿por qué consideras que es importante involucrarnos en este problema de la discriminación por racismo? A ver, ¿a alguien se le ocurre? A ver, Julia Caruaricra. Les repito la pregunta, ¿por qué es importante involucrarnos en este problema de racismo? ¿Por qué creen, jóvenes? ¿Tienen alguna idea? ¿No tienen alguna idea? Hemos hecho los días anteriores, ayer, hemos visto los videos respectivos, ¿ya? Entonces hay que participar, miren, hay que ver. ¿Saben por qué es importante involucrarnos en este problema de la discriminación por motivos raciales? Hay muchos, ¿ah? Por ejemplo, les puedo dar un motivo, ¿no es cierto? Porque, ¿no es cierto? Vulnera los derechos de las personas, ¿no? Vulnera los derechos de igualdad de de todas las personas, por ejemplo, ese es uno, ¿ya? A ver, ¿alguien tiene una idea más? A ver, dígame, ¿por qué? ¿Quién quiere participar? ¿Ah? Punto para los que estén participando, ya saben, jóvenes, ¿por qué creen, a ver, que debemos involucrarnos en este problema del racismo, ¿no? O sea, discriminación por motivos de racismo. Con este problema debemos involucrarnos nosotros. ¿Por qué creen? Ya les di un ejemplo, ¿ya? Porque vulnera los derechos de igualdad de todas las personas. ¿Tienen alguna idea de otro motivo de por qué es importante involucrarnos en este problema? A ver, jóvenes, avísenme. Ya, vamos a ver, vamos a ver otra sugerencia, ¿ya? Porque no permite que seamos un país más cohesionado, ¿ya? Más unido, ¿ya? Y si no somos un país más unido, entonces
En el futuro nos podemos destruir, podemos desaparecer como país, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, si queremos tener un país unido, más cohesionado, tenemos que eliminar este problema, ¿no? Que vulnera, ¿no es cierto?, los derechos de igualdad, este problema de discriminación por motivos raciales, ¿sí? ¿Tienen más sugerencias, jóvenes, que nos dicen? A ver, sugieran, ¿qué más podemos poner aquí? ¿Mm? ¿Por qué es importante involucrarnos en este problema? ¿Ya? Entonces, esto es importante que ustedes piensen, analicen y seleccionen así muchos motivos, no solo las dos que estoy poniendo, sino hay muchos motivos, 3, 4, 5. Hay muchos problemas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la familia, en la sociedad? Todo eso ustedes véanlo desde todo punto de vista y tienen que escribir aquí. Y ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es la indagación y sistematización, ¿no es cierto?, de la información sobre el problema. Estamos en este paso, ¿no es cierto? Paso 2, y si no nos damos cuenta, estamos ya en este paso de aquí, y aquí está escrito ¿no?, el paso 2. ¿Cómo se manifiesta? Dice, las actitudes de discriminación en nuestra comunidad. ¿Cómo se manifiestan las actitudes de discriminación en nuestra comunidad? En matemática, ¿no es cierto? ¿Por qué lo he puesto el área de matemática? Porque aquí estoy seguro que tienes que poner números, porcentajes. ¿Cómo se manifiesta? ¿Ya? Entonces tú tienes que poner cuántas personas han sido discriminadas en tu comunidad. ¿Y cuántas son las personas que discriminan? O sea, identificar quiénes son los que discriminan. Puede haber 1, 2, 3, 4, 5 personas, ¿no es cierto? Poner, ¿no?, la cantidad exacta de quienes discriminan y cuántos se sienten afectados por esa discriminación. Y lo puedes llevar incluso también con porcentajes, ¿no es cierto? De la comunidad somos tantas personas, ¿no es cierto? Del 100% de personas, somos 1000 personas suponiendo, ¿ya? Del 100% de personas, el 50%, por ejemplo, es discriminado, o sea, 500 personas, que es el 50%, ¿no es cierto? ¿Y quiénes discriminan? Por ejemplo, digamos que son 10 personas, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, son el 10%, o si son 10 personas de 1000, será pues menos todavía, ¿no? Un porcentaje más ínfimo, 0,01%, suponiendo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces le llevas a porcentaje. Esto, evidentemente, tienes que buscar datos, estás indagando, estás buscando, y además estás ordenando. Sistematizar significa ordenarlo, ¿ya? Esta información lo tienes que ordenar aquí, ¿ya? No importa que esto salga grandote así, ¿no es cierto? Ya ves, pues, ¿no? La tabla, cómo lo haces, ¿no? Tal vez esto de acá de las preguntas disminuyes un poco más y en fin, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Y si lo hacemos a cuaderno, no hay problema, ¿no es cierto? Simplemente ponemos la pregunta y nos explayamos, ¿ya? Ese es el asunto. Bien. ¿A qué personas afecta más la discriminación? A ver, eso sí lo podemos contestar. Acá hay que poner porcentajes, ¿ya? Tienen ustedes que poner números de quienes son afectados, ¿ya? De quienes son afectados y quiénes son los discriminadores. Y vamos a pasar discriminadores, ¿ya? Discriminadores. Y vamos a pasar, eso tienes que ponerlo, ¿ya? Esto lo voy a marcar con otro colorcito porque todavía no está hecho, está incompleto, ¿no es cierto? No está realizado como debe de ser, ¿ya? Entonces esto lo tienes que realizar tú. Tú mismo lo tienes que hacer, ¿ya? Buscar, por eso dice indagar. Ahora, acá vamos, esto sí podemos indagar. Mira, ¿a qué personas afecta más la discriminación? A ver, jóvenes, la discriminación racial, ¿a quiénes más afecta? Díganme, jóvenes, ¿a quiénes más afecta? Hemos visto en videos, hemos visto en libros, también se puede indagar en los libros, en el internet.
Ahí están con porcentajes incluso, y lo hemos visto en la clase pasada, ¿cierto? ¿Ya? Entonces la discriminación, ¿a quiénes más afecta? ¿Ya? ¿A quiénes más afecta? ¿No? A personas de color más oscuro, por ejemplo, ¿ya? Puede ser uno. Mm, también conocidos como descendientes afroamericanos. Listo. También afecta, a ver, ¿a quiénes más afecta? ¿Ya? A personas con rasgos físicos, este, ¿cómo se llama? Étnicos, ¿ya? Ya lo podemos poner así. Y la idea es buscar, ¿no? ¿Qué porcentaje? ¿A quiénes más afecta? Como también pertenece a matemática, hay que ponerle un número, un porcentaje acá, ¿ya? ¿No? Descendientes afroamericanos, rasgos físicos étnicos, ¿no es cierto? Más que nada, como estamos viendo racial, no nos metemos en otro, porque hay muchos tipos de discriminación, entonces solamente estamos viendo por motivos raciales, ¿ya? Como nuestro esquema o proyecto es por motivos raciales, entonces lo estamos haciendo de esa manera, ¿ya? Entonces buscamos, ¿no? Entonces eso hay que poner estos datos con lujo de detalles, incluso puedes poner tablas estadísticas y todo, y ya pues, ¿no? Nuestra profesora de matemáticas se va a sentir pues orgullosa de todos los estudiantes cuando hagamos incluso con datos estadísticos, nuestras tablas, ¿no? ¿Ya? De barras, ¿ya? En fin, de líneas, en fin, ¿ya? Entonces todas esas cositas sería formidable que organicen y lo arreglen, le den ese arreglo. Estos datos lo podemos incluso buscar preguntando en la zona, o si no también por internet, lo podemos buscar, hay siempre encuestas, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se evidenció la discriminación en la época colonial? ¿Me pueden contar, jóvenes? ¿Cómo se evidenció la discriminación en la época colonial? ¿Y cómo ha cambiado esta situación durante la República? Compete a ciencias sociales, jóvenes. Esta pregunta de aquí compete a ciencias sociales, pero tenemos que darle solución. Estoy seguro que en estos días han realizado. ¿Cómo se evidenció la discriminación en la época colonial? A ver, ¿alguien me puede decir, puede sugerir, se acuerda del área de ciencias sociales? ¿Qué han realizado? ¿Cómo se discriminaba en esa época colonial? ¿Tienen alguna idea, jóvenes? Eso hay que fundamentar aquí, acá, ¿ya? ¿No? Hay una canción que dice, mi sangre, aún siendo serrana, también tiñe de rojo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿No? Entonces todos tenemos el mismo color de sangre y todo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a fundamentar más adelante. Ahí está, ciencia y tecnología luego, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba en la época colonial, no es cierto? A ver, las personas, por ejemplo, que eran mestizas, supuestamente en cruce, ¿no es cierto? ¿Ya? Se podían casar con los netos españoles, por ejemplo. Esa es la pregunta, ¿no? O, o cómo era, o las personas que eran netamente blancas, ¿no? De raza, tal vez, bueno, no hay razas, ¿no? Sabemos, eran blancas, ¿no? Españoles, por ejemplo, se podían casar con, con los de color oscuro, negritos, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Ah? Eso es lo que tienes que poner acá en ciencias sociales, ¿ya? Pues antes de la colonia, sí, pues no había ningún problema, ¿no? Nosotros éramos
se puede decir, una cultura, el imperio del Tahuantinsuyo, una cultura bien cohesionada, bien unida en ese aspecto, no había problema, ¿no? Se podría decir incluso más unida, ¿no? Que actual, y por eso pues ha llegado a ser un imperio, ¿no? Al margen de que tal vez internamente haya tenido problemas, ¿no? Supongo, ¿no? Problemas sociales tal vez, ¿no? Pero, en fin, eran más unidos y por eso tuvieron más logros. De igual manera, ¿no? Queremos tener actualmente un país, pero potencia mundial, todo depende de nosotros, de que seamos más unidos. ¿Ya? Entonces, esto de aquí tienen que analizarme, ¿no? Qué sucedió en la colonia, ¿no? ¿Qué sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió en la colonia? Y compararlo con la vida republicana de nuestro país, ¿ya? De nuestro país. Listo. ¿Ya? Y si nosotros comparamos, ¿no? Y cómo es actualmente, ¿no? ¿Cómo es, por qué todavía se sigue, ¿no? Teniendo estas malas costumbres, ¿de dónde ha venido? ¿No? ¿Por qué siguen, ¿no? A ciertas personas creyéndose superiores? Ayer me decía, no, eso es porque se creen superiores. Ya sabemos que eso de creerse superiores debe haber un problema psicológico en ellos, ¿no es cierto? Debe haber eso, más que nada, porque saben perfectamente ellos mismos que no han ganado a nadie y al contrario están en desventaja. Esos discriminadores saben perfectamente que están en súper desventaja y para esconder su, su falta, ¿no? Su falta de, tal vez, de conocimientos y su falta en que ellos no pueden competir, entonces tienen que discriminar, ¿no? No hay otra, pues, no hay otra explicación, ¿ya? Bien, entonces pasamos así, ¿no? Miren, ya estamos haciendo nuestro proyecto participativo de esa manera y también, ¿no? Vamos a seguir contestando, por ejemplo, ¿cuáles son los fundamentos científicos sobre la genética que respaldan el rechazo a la discriminación? Uno de ellos, jóvenes, ¿se acuerdan? A ver si me lo dicen, a ver. Y si no, les sugiero poner algunas. A ver, jóvenes, repasando las clases de la semana pasada, hemos visto todos estos temas en ciencia y tecnología. Entonces deben saber que no existe razas, ¿no es cierto? Vamos a ver que para ser más específicos, ¿qué hemos hecho en la clase pasada? Vamos a abrir uno de los archivos, ¿ya? En ciencia y tecnología y van a ver ustedes a lo que hemos arribado, a las conclusiones que hemos arribado con la finalidad de no podernos equivocar inclusivamente, ¿ya? Entonces, en clases, mira, hemos visto, bueno, tercero y cuarto grado, espero que esté en cuarto o en tercero, estaba. Semana 22, si mal no me acuerdo. Ah, y dos partes todavía hemos hecho. Ya, miren. A ver, vamos a ver la segunda parte o última clase en la que hemos podido visualizar y, y para poder responder esta pregunta, ¿no es cierto? De ciencia y tecnología, en donde dice cuáles son, acá lo vamos a, cuáles son los fundamentos científicos sobre genética que respaldan el rechazo a la discriminación. ¿Ya? Anteriormente hemos hecho nuestros cuadros de Punnett, ¿no es cierto? Y hemos visto que eso del color blanco incluso es recesivo ante un color más oscuro, ¿no es cierto? O sea, el dominante es el color más oscuro. ¿Por qué? Porque es la que mejor protege, pues, tal vez ante los rayos solares, ¿no? Entonces hay dominancia y hay recesividad, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí están perdiendo, ¿no? Los que discriminan, imagínate, ¿no? Hasta ahí, vemos que es genoma, eh, hasta genéticamente, ¿verdad? ¿No? Si uno analiza de otra manera, hemos dicho de que el fenotipo es igual al genotipo, a lo que tiene, más el ambiente, depende del ambiente. ¿Ya? Eso es importante, depende del ambiente. ¿Qué más hemos visto, no? Ya que el 11 de noviembre la UNESCO aprobó unánimemente la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, ¿ve?
Y a ver, ¿cómo estamos variando genéticamente? Hemos visto, yo me acuerdo que hemos visto que es menos de un porcentaje que variamos, no sé si está acá o en el anterior, y habíamos visto de que genéticamente tenemos pues menos del 0,001%. Acá está, mira, ¿ve? Genética descalifica el concepto de raza, ¿ya? Entonces dice que los científicos creen que los rasgos físicos externos corresponden a solo el 0,01% de los genes. Entonces, la genética descalifica el concepto de raza. Eso hay que poner. La genética descalifica el concepto de raza. Genéticamente en ciencia y tecnología hemos visto, ¿ya? Que no hay diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la genética descalifica totalmente este concepto de raza. No hay raza, ¿ya? Somos todos, ¿no es cierto? ¿No? Un, una sola humanidad, una sola raza, nada más, no hay, ¿ya? ¿Ya? Existe menos del 0,01% de diferenciación. Imagínate, no hay diferenciación. Todos somos uno. Eso del color, ya hemos visto, eso del color es por culpa de que el fenotipo, lo que se mira, lo que vemos, es igual, ¿no? A nuestro genotipo, o sea, nuestros genes que tenemos, más el ambiente. Acá es el ambiente el que nos diferencia, ¿sí? Entonces, como les decía, sabemos que es dominante el color oscuro, el color negro. ¿Por qué es más dominante? Porque está, pues, es el que mejor protege, por ejemplo, ante los rayos solares, ante todo, es lo mejor, se puede decir, ¿no? Y por lo tanto, pues, es dominante genéticamente, pues así, ¿no es cierto? Se ha buscado, o ellos mismos han buscado una protección, y claro, el color oscuro es más protector y por lo tanto domina. Entonces el blanco es recesivo. Por lo tanto, pues vamos a tener más o menos personas que tienden a eso, ¿no es cierto? Ahora, les decía también de que el Perú tiene el mayor porcentaje de climas en el mundo. Todos los climas del mundo lo tiene el Perú, ¿no es cierto? Costa, todos los Andes y la selva, ¿no es cierto? Y en los Andes tenemos diferentes altitudes, ¿no es cierto? Hasta llegar a la cordillera y nuevamente abajo. O sea, tenemos casi el 90% de todos los climas en el mundo y ahí es donde, ¿no es cierto? Se ha ido seleccionando bueno, se puede decir nuestra etnia, ¿no? Y ha seleccionado pues una bonita, ¿no? Una bonita persona, ¿no? Con características que son todo terreno, costa, sierra, selva, como decimos, ¿no? Costa, ande y selva, ¿no? Y si el mundo es más grande, se supone que también están todos los climas, algo parecido como el Perú, entonces el color de piel, el parecido, ¿no? Del futuro del mundo va a ser igual pues al del peruano, porque ya el peruano tiene todos los climas del mundo y en el futuro también como hay mezcla y todo pues a nivel mundial, ¿no? También va a ser lo mismo, ¿no? Imagínate, es una bonita hipótesis, ¿ya? Entonces, genéticamente, la genética descalifica el concepto de raza, no hay. Y si hubiera una variante ya sería pues otra especie, ¿ve? No podría ser, ¿ya? Entonces todos somos una sola raza. Acá me lo puse diferente. A ver, todos somos una sola raza, una humanidad. Ya, eso es lo más importante. Bien, ahora, ¿qué derechos de la población se vulneran con la discriminación? Esto pertenece a comunicación y DPCC. Mi aporte, si ustedes lo dicen, a ver, el día de ayer hemos visto, ¿no? Se vulnera la constitución, ¿no?
La Constitución política, dice, ¿no? Política del Perú, 1993. Esto les hacía presente, ¿no? Que se vulnera por la Constitución política del Perú. ¿Y quiénes vulneran? ¿No es cierto? Imagínate, ¿no? Prácticamente vulneran a esas personas corruptas que tienen dinero mal habido, ¿no? Y para esconder, pues eso, su mala fortuna, tienen que decir algo, bueno, cuando le decimos, respeta pues entonces lo que dice la Constitución Política del Perú, no debes discriminar a nadie, ni por motivo racial ni económico, nada. Ah, no, ellos son los primeros en discriminar, ¿no? No, hablan, ¿no? Discriminan, pues no, ¿cómo va a ser, no? Dicen, pero saben pues que están en inferioridad moral, ¿no? No tienen moral, ¿no? Y entonces, pues si no respetas, le decimos, a ver, entonces cambiemos pues la constitución por una nueva constitución, ya que no la respetas. Ah, no, yo respeto la constitución, dice. O sea, ¿qué cara tienen, no? No tienen ni argumentos para defenderse, ¿no? Ahí sí ya se creen constitucionalistas, ¿no? Cuando quieren cambiar, se creen constitucionalistas. Ah, entonces respeta por la constitución, le decimos. Y no quieren, ¿ves? Se dan cuenta, ¿no? Como tienen doble moral, ¿no? Doble discurso, en donde nosotros nos damos cuenta precisamente que esos racistas, esos discriminadores, adolecen pues de algo, ¿no? Adolecen, por eso tienen que entrar a esa discriminación y bueno, pues tratar de arreglar su esquema, ¿no? Cognoscitivo, ¿no es cierto? Tienen que, no sé, arreglar ahí, ¿cómo estará, no? De fragmentado, digo yo, que en realidad pues no tienen ni cómo sustentarse ellos mismos, ni por qué están en este mundo. ¿Ve? Entonces, eso hemos visto, no solo la Constitución, ¿no? Hemos visto también el día de ayer algunas otras más a nivel mundial, ¿no? Y a nivel de América, de que se está vulnerando. Entonces, eso ponlo acá. Ayer nomás hemos puesto eso, escríbelo, ¿no es cierto? Escríbelo acá. Y estoy seguro también que en comunicación, específicamente en el área de comunicación, han visto también con mucha más especificidad, ¿no? ¿Ya? ¿Qué derechos de la población, ¿no? Se vulnera con la discriminación? A ver, vamos a ver qué derechos, ¿no? Eso de opinión, ¿no es cierto? ¿Ya? También de igualdad, ¿ya? Porque todos somos iguales, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Somos iguales, ¿no? Étnico-racial, ¿no? Étnico-racial, ¿no? Todos tenemos derecho a las mismas oportunidades, en fin, todo eso lo pueden ver y eso está escrito en la Constitución, está escrito en todos los acuerdos de los derechos humanos a nivel mundial, en fin, todo lo que se ha reconocido, ¿ya? Y nos preguntan ahora también, ¿no? ¿Qué organismo o institución del Estado tiene la función de atender y solucionar el problema? ¿Ya? Eso, ¿no? ¿Qué organismos o institución del Estado tienen la función de atender y solucionar el problema? Si se acuerdan, el día de ayer también hemos visto en DPCC, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué organismos? Acá tenemos en el área de DPCC. Y el día de ayer habíamos visto, deliberamos la discriminación. A ver, vamos a ver y nos acordamos a ver de los organismos, de esa ley, por ejemplo, que ha sido promovida por quién. Acá estaban los logos respectivos. Ve, el Ministerio de Cultura. Si se dan cuenta aquí, tenemos el Ministerio de Cultura, por ejemplo, uno de los promotores de la ley, ¿no es cierto? ¿Ya? De la promoción de la diversidad, ¿ya? De la ley de la promoción de la diversidad. Entonces podemos poner aquí, ya sin temor a confundirnos, el Ministerio de Cultura, ya es un organismo que tiene la función de atender, pero también tenemos la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Importante, Defensoría del Pueblo. ¿Ya? En la Defensoría del Pueblo tienen pues las oficinas descentralizadas en el municipio, ¿ya? De tu localidad, ¿ya? Municipalidad hay que poner, ¿ya? Municipalidad, ahí tenemos, ¿ya?
tenemos también en en las comisarías, ¿no? Le dicen comisarías, ¿no? En los puestos de la Policía Nacional del Perú. Policía Nacional del Perú. ¿Ya? Entonces tenemos así todos estos organismos o instituciones del Estado que tienen la función de atender y solucionar el problema. Pasa algo, hay una discriminación, inmediatamente denúncialo, aquí tienes, ¿ve? La policía, la municipalidad, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura, en fin, te tienen que hacer caso, tienen que cumplir, les va a caer una sanción fuerte, ¿ya? Obligatoriamente se tiene que denunciar. Y ahora dice, si en el Perú existen leyes en contra de la discriminación, ¿por qué no se cumplen? A ver, jóvenes, ¿qué me dicen? Tenemos leyes en contra de la discriminación. ¿Por qué no se cumplen, jóvenes? ¿Por qué? ¿Tienen alguna idea ustedes por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple, jóvenes? ¿Saben eso? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Por qué no se cumple? ¿Ya? Eso tienes que poner aquí. Es posible de que tal vez, pero esto tiene que ser tu opinión, ¿no es cierto? Tal vez porque no denunciamos. Tal vez porque no denunciamos, ¿no? Si tú denunciaras, bueno, se tiene que cumplir. O tal vez es porque hay mucha corrupción, ¿no? ¿Ya? Porque hay mucha corrupción. En fin, esto tienes que llenarlo, ¿ya? Llénalo. Y a ver, ¿qué más preguntas hay? ¿Ya? Ajá, ¿qué políticas, leyes de discriminación, por qué no se cumplen? Estamos acá. Hay dos preguntas más. Dice, ¿qué políticas públicas, leyes, normas, reglamentos, decretos, ordenanzas, directivas abordan el problema? Eso se acuerdan que hemos visto acá. Y deben haber más, solamente hay que buscarlas, ¿no es cierto? Uno es la ley de promoción de la diversidad. Eso, ¿ya? Eso lo podemos poner. Entonces, a la pregunta, volvemos. ¿Qué políticas públicas? Acá lo vamos a poner, vamos a escribir. Acá nos está preguntando qué políticas públicas, vamos a copiarlo todo, qué políticas públicas, leyes, normas, reglamentos, vamos a poner entre paréntesis, leyes, normas, reglamentos, ¿ya? A ver, seguimos escribiendo poco a poco, ¿ya? Leyes, normas, decretos, ordenanzas, directivas y acciones. Decretos, ordenanzas, directivas, acciones, ¿ya? Dice, y acciones, ¿no? Abordan el problema, vamos a poner, y acciones, abordan el problema, y esto lo hemos hecho esto lo ponemos afuera de PCC. Entonces, como lo hemos visto, lo hemos hecho, lo hemos realizado, entonces acá tenemos por ejemplo, ¿no? Una tenemos, por ejemplo, donde nos tenemos que ver ley de promoción de la diversidad cultural, ¿ya? Entonces vamos a poner ley de promoción de la diversidad cultural. Creo que ahí no queda, es un poquito más todavía. Entonces lo ponemos todo. A ver, ¿dónde estamos? Estamos acá, listo. ¿Ya? Y la prevención y sanción del racismo, ¿no? Y la prevención y sanción del racismo, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más dice? Y sanción del racismo y la discriminación étnico-racial. Y la discriminación étnico-racial, ¿ya? Esa ley, por ejemplo, es una ley ¿no? nacional, ¿no? Es un reglamento,
¿ya? En donde nosotros pues estamos amparados, ¿no? Étnica, racial, dice, ya, listo, ¿ya? Debe haber ordenanzas también en la municipalidad, directivas internas, ¿no? A, a ver, acá no sé si hay otra, bueno, a ver, vamos a buscar qué más hemos visto, pero es una de ellas. Esta es la encuesta, los resultados de la encuesta, la diversidad cultural y no hemos visto más. Aquí tenemos otras, ¿no? Esto es de la Constitución Política del Perú también, eso lo podemos poner, pero en derechos fundamentales de la persona. ¿Ya? Entonces, de la persona y de la sociedad. O sea, podemos poner Constitución Política del Perú y dentro de eso tenemos el título 1 de la persona y de la sociedad también, ¿ya? Y averiguar qué más tiene, por ejemplo, nuestra municipalidad internamente. Se puede averiguar por internet, no habría ningún inconveniente, algunas leyes se pone sobre promoción sobre esta ley y sobre lo que nos está preguntando. Deben aparecer una o dos más y con eso basta, ¿ya? Entonces, ya tienes la base y el fundamento con cuál, ¿no? Te puedes defender, ¿ya? Y finalmente viene esta última pregunta: ¿qué acciones propone la autoridad local para tratar el problema como parte de una política pública? ¿Qué acciones, no? La autoridad local, o sea, tu municipio, puede ser tu municipio de centro poblado, tu municipio distrital o provincial. ¿Qué acciones propone, o sea, tu autoridad local, para tratar este problema como parte de una política pública? ¿Propone o no propone acciones? Otros dirán, no, no propone acciones. Entonces eso también lo escribimos aquí. Ven, jóvenes, así de fácil está. Y de esa manera, cuando ya tienes lleno este cuadrito, ojo, que no está completo este cuadrito porque estoy viendo que no están participando algunos y si participaran ya lo hubiéramos llenado, pero vas a hacer en la tranquilidad de tu casita, ¿ya? Mire, todo esto lo vas a realizar tranquilo. No está difícil, jóvenes, está bien fácil de terminarlo, ¿ya? Bien fácil. Y pasamos a la parte 3, diseñamos nuestro proyecto participativo. Estoy enseñándoles a hacer un proyecto participativo, jóvenes, miren, y estoy yendo a esta parte. Parte 1, paso 1 ya hemos hecho, paso 2 ya hemos hecho. Diseño del proyecto participativo. Para diseñar el proyecto participativo tienes que tener este cuadro bien realizado. Este cuadro está realizado aquí, ¿ve? Ya está realizado, pero falta, ¿no? Falta lo que tú tienes que opinar, pues, joven, ¿no? Yo no voy a adivinar qué es lo que opinas. Tú tienes que opinar, ¿ya? Esas preguntas opina, pues, ¿ya? Y simplemente llenar este otro cuadro, también son otras preguntas, y donde dice planificaremos las acciones para solucionar el problema y plantearemos ideas sobre los cambios concretos que queremos lograr en nuestra comunidad, ¿ya? Entonces, para diseñar el proyecto participativo, primero esto llenas, ¿ya? Entonces, completaremos este cuadro primero y después ya vas a ver que todo sale, es un copia y pega y sale todo el proyecto. Y nos dice, ¿qué queremos cambiar de la realidad de nuestra comunidad respecto a la discriminación? ¿No? ¿Qué queremos cambiar? Eso tienes que decirme, ¿qué queremos cambiar? Si nuestro proyecto es, ¿no? La discriminación por motivo racial, ¿no es cierto? Entonces queremos cambiar que no haya, o sea, queremos revertir, ¿no? Revertir, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa pregunta 1 lo voy a poner, revertir a que ya no exista discriminación por motivos raciales. Eso puede ser, ¿no? Esto uno que estoy poniendo es poner en este cuadradito aquí. O sea, hay que hacer otro cuadrado similar a esto. Lo voy a hacer acá, ¿ya? Lo voy a hacer a ver cómo nos sale. Es un cuadrado de 1, 2, 3, 4, 5 por 4. Entonces me voy a insertar 5 por 4, 1, 2, 3, 4, 5 por 4, aproximadamente así me va a salir. La primera pregunta es esto de acá, ¿qué queremos cambiar? ¿No es cierto? ¿Ya? Voy a escribirlo para que me puedan entender y ustedes van completando, ¿ya? ¿Qué queremos cambiar? ¿Ve? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué queremos cambiar de la realidad de nuestra comunidad
de la realidad de nuestra comunidad, ¿ya? Respecto a la discriminación, respecto a la discriminación, ¿ve? Entonces, ¿qué cosa es lo que queremos cambiar? Uno de ellos es esto que estaba escribiendo, ¿no es cierto? Es una sugerencia. Lo vamos a poner acá adelante que estos son subtítulos, el fondo verdecito que está acá, ¿ya? Entonces nos lo vamos a cambiar para que también nos podamos guiar. Es un fondo más o menos este color, ¿no? Listo. Y las letras acá son blancas incluso, ya, vamos a ponerlo blanquito, pues, ¿no? Ya, blanquito de letras. Y de esa manera tenemos lo mismo para que se den cuenta que es el mismo cuadro, ¿no es cierto? Este cuadro es acá. En este cuadro no lo puedo escribir internamente, pero aquí sí, ¿no? Acá. Entonces lo trasladan, ese cuadro, las preguntas y todo, y van poniendo las respuestas. Acá debe haber otro motivo. Y aquí también otro motivo, eso lo vas completando. Segunda pregunta, ¿qué ideas proponemos para cambiar esa realidad? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué ideas, no? ¿Cómo revertir para que no exista esa discriminación? ¿Con qué ideas? ¿No? Tienes que poner una idea acá, ¿no? Si has descubierto, a ver, ahí está. Tienes otro motivo acá, también pones otra idea acá, ¿no? Y así. O sea, hay que llenar esto, es necesario, ¿ya? Esas ideas son viables y la podemos concretar. Sí, no, ¿por qué? Ya, escríbelo, lo escribes acá, ¿no es cierto? En este cuadro, en esta partecita lo vas escribiendo. Te pregunta, ¿esas ideas son pertinentes, son apropiadas para este momento y lugar? Y finalmente dice, esas ideas son sostenibles, pueden permanecer en el tiempo. ¿Ve? Ya lo perfeccionas tu idea, ¿no? Una vez contestado este cuadro, una vez que has llenado este cuadro, o sea, aquí abajo que lo he puesto, entonces un proyecto participativo ya es necesario que sepas que tiene el siguiente esquema. Y simplemente es un copia y pega. Vas a pegar nada más todo lo que tienes y ya tienes tu proyecto participativo. Este es el diseño, por ejemplo. El diseño, el título. Aquí pones el título. Ya saben que el título de nuestro proyecto participativo es ¿no? La discriminación por motivos raciales, ¿no es cierto? Lo podemos sintetizar o cambiar algo más pequeño, pero puede ir como está también. Y tu justificación explica la importancia, ¿ya? La importancia, ¿ya? Objetivos, ¿no es cierto? ¿Qué objetivo tienes, no? ¿Qué queremos cambiar? Eso pueden ser tus objetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos cambiar? Un copia y pega, ¿no? Lo justificas, esa justificación está arriba, o sea, los datos de una justificación, todo lo que hemos hecho acá, lo puedes justificar, ¿no? En este esquema, ¿no? Hay datos que estás justificando tranquilamente, ¿no? Tanto por ciento, ¿no? De personas son afectadas, ¿no? Porque hay personas que discriminan en tal porcentaje en nuestra comunidad, en nuestro país, en fin, ¿no? Y esta discriminación afecta a las personas de color más oscuro, en qué porcentaje, todo, ¿no? O sea, toda una justificación y el por qué, todo está saliendo de acá, ¿ve? Tranquilamente. Entonces, ya tienes todo, ¿no? Ideas, qué ideas quieres proponer, si son viables, en las que son viables la pones, ¿no es cierto? Entonces, miren, ejemplos, ¿no? Sensibilizar a la población, ¿no? Por ejemplo, de tu localidad que denuncie cualquier acto de discriminación. Esa es una idea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué acciones? Eso vas a tomar tus ideas, ¿no? Describimos las acciones que se realizarán. Las mejores ideas que son viables para futuro, ¿no es cierto? De acá, las que han salido las más viables, tranquilamente ya la puedes poner como acciones, ¿no? Esta acción, esta otra acción, esta acción voy a hacer y esta otra acción, ¿no? Y participantes, ¿quiénes podemos participar, no? Mencionar las personas o grupos, instituciones que se beneficiarán con el proyecto. Tu comunidad, ¿no? Tu centro poblado, tu municipalidad distrital, provincial, en fin, pones, ¿no? Donde es más se van a beneficiar, ¿no? ¿Ve? Ya tienes todo un proyecto, ¿no? Recursos y qué materiales vamos a usar. Acá haces un cuadrito, ¿ya? ¿Qué materiales vas a usar? ¿Qué recursos? ¿No?
personales, económicos, todo esto está viéndose arriba, ¿no es cierto? Contestando estas preguntas ya hemos visto casi todo, ¿ya? Y simplemente es un copia y pega, ¿ya? Control C, control V, control C, control V. Y si no tienes PC, ya pues lo escribo, nada más y listo. Ya salió todo. Ya tengo arriba de dónde va a salir. Y presupuesto, ¿no? Si necesitamos un presupuesto, hacemos una tablita de presupuesto, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos lapicero, papel, ¿no es cierto? Propaganda, en fin, ¿no? Todo lo que necesitas lo consideras y todo eso suma pues un presupuesto de tantos soles al final, ¿no? A qué personas lo vamos a decir, quiénes van a trabajar, cuánto quieren ganar, en fin, ¿no? Todo lo que tú puedes poner, lo pones ahí, ¿ve? Y ya tienes todo un proyecto, diseño de un proyecto participativo, joven. Así de fácil, no es difícil, jóvenes, simplemente ponerse a escribir y pensar un poquito y todo lo que hemos hecho en estas 3 semanas lo consideras acá. Y eso vas a exponer, ya está listo tu proyecto participativo. ¿Ve? Está listo. Si terminas de llenar todo esto, ya está tu proyecto participativo, con presupuesto, con recursos, con los participantes, ¿no es cierto? Estudiantes, no sé, profesores, ya. ¿Quién necesitas que participe, no? Padres de familia de la comunidad, en fin, ¿no es cierto? Lo pones, ¿ve? Tienes todo, qué acciones vas a hacer, qué objetivos, todo está saliendo de aquí nada más, ¿ve? Qué fácil es hacer un proyecto participativo. Hemos hecho todo esto en esta clase, ¿ve? Todo esto. Simplemente participen, jóvenes, son sus ideas las que tienen que estar plasmadas en este proyecto. Es por eso que he dejado así, un poquito en blanco, es por la participación de ustedes, ¿no? Entonces, participen, ¿no? Esto también termine, lo que falta, son preguntas sencillas, ¿ya? Y sale nuestro proyecto participativo, ¿ya, jóvenes? Si participaban, yo sé que terminábamos hoy día, y tomemos en cuenta lo siguiente, ¿ya? Mira, los adolescentes, los adolescentes sí podemos involucrarnos en la solución de los problemas que nos afectan, ¿sí? Ustedes pueden, ¿ya? Todos, todo el Perú puede, y más que nada ustedes porque tienen energías renovadas, porque ustedes son honestos, porque ustedes son el futuro del país y porque ustedes tienen que cambiar esta realidad, ¿no? que estamos pasando, para que en el futuro nadie robe al país, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta que estamos diseñando nuestro proyecto participativo. Es de ustedes, jóvenes, su proyecto participativo. Háganlo con amor, con cariño, háganlo con todo corazón, ¿ya? Y esta vez podremos implementar solo una acción, ¿ya? Pero, o sea, una acción de ellas, una nada más, ¿no? Implementamos una, ¿ya? Pero podremos ejecutar todas las acciones más adelante, con el apoyo de nuestra familia, y siempre en beneficio de nuestra comunidad, ¿ya? Entonces, evaluamos luego nuestros avances, ¿ya? Ustedes hacen acá una autoevaluación, ¿ya? Criterios de evaluación, aquí tienen sus criterios de evaluación y ponen las X respectivas en donde han logrado, y aquí también tienen otro criterio de evaluación donde han logrado, y ya estaremos próximos el día de mañana para ver la actividad final de esta semana, y espero pues que hoy día me envíen todo su proyecto participativo. Si envían este proyecto participativo, ya prácticamente lo tienen todo. En las clases anteriores la hemos hecho todo, revisen, ¿no? Del día martes, el día de hoy, y con, ¿no? que estamos haciendo, ¿ya? El miércoles y todo esto con la finalidad de que ya tengan listo este proyecto participativo. No está difícil, jóvenes, está en ustedes simplemente opinar. Bien, jóvenes, si hubiese alguna consulta, alguna duda, me lo hacen saber. Yo estoy aquí, voy a responder las preguntas que dicen, jóvenes, y si en todo caso, ya pues, bien. Si no hay consultas, jóvenes, les agradezco su participación el día de hoy y vamos a pasar a la segunda fase.